El doctor Ramón Calderón. Un nombre que se susurraba con reverencia en los sagrados pasillos de la ciencia. Era un pionero en biotecnología, un visionario. Su trabajo tenía el potencial de transformar la estructura misma de la existencia humana. La brillantez de Calderón era innegable, su investigación innovadora. Fue galardonado con prestigiosos premios y sus artículos se publicaron en revistas científicas de renombre. El mundo lo aclamó como un genio, un salvador. Pocos sabían de la oscuridad que acechaba bajo la superficie, el siniestro secreto que ocultaban sus penetrantes ojos azules. El trabajo de Calderón atrajo importantes fondos. Corporaciones globales y gobiernos clamaban por una parte de su genio. Tenía acceso a laboratorios de vanguardia y se satisfacían todas sus necesidades. Sin embargo, fue en las sombras, lejos de las miradas indiscretas del mundo, donde la verdadera obra maestra de Calderón fue tomando forma. Un laboratorio secreto, oculto a plena vista, donde llevaba a cabo sus experimentos más siniestros. En una calle tranquila, enclavada en la bulliciosa ciudad, se alzaba un modesto edificio. La Clínica Calderón, proclamaba el letrero, prometiendo salud y bienestar para todos. Era un faro de esperanza que atraía a pacientes de todas partes. Llegaban buscando consuelo a sus dolencias, sin darse cuenta de los horrores que les esperaban en su interior. La clínica era la fachada perfecta de Calderón, una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones. Interpretaba el papel de médico compasivo a la perfección. Su sonrisa era cálida, su tacto tranquilizador. Escuchaba pacientemente sus aflicciones, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. Pero detrás de esa fachada de empatía, una mente fría y calculadora estaba trabajando. Cada paciente, un sujeto más en sus retorcidos experimentos. Cada consulta, un paso más hacia el perfeccionamiento de su horripilante creación. La obra maestra de Calderón era una droga. Un brebaje tan potente que podía inducir un estado de sueño tan real, tan vívido, que el sujeto no querría despertar jamás. La llamó Somnium, el sueño de los dioses. En sus sueños, sus víctimas experimentarían una dicha inimaginable, se cumplirían todos sus deseos y sus fantasías más profundas cobrarían vida. Se deslizarían por campos de oro, cenarían con reyes y reinas, y sus caprichos serían satisfechos por sirvientes etéreos. Pero era una ilusión cruel, una jaula dorada de la que no había escapatoria. Porque en su dichoso letargo, sus cuerpos estaban a su merced. Calderón, con su precisión quirúrgica, les extraía los órganos, asegurándose de que sus formas físicas permanecieran intactas, sin ser tocadas por el beso del bisturí. Estos órganos, frescos y vibrantes, se vendían entonces al mejor postor en el mercado negro, alimentando su investigación, su insaciable sed de poder. Una fatídica noche, Diego entró a tropezones en la clínica, buscando alivio a un persistente dolor de cabeza. Calderón le recibió con su característico encanto. Sus ojos brillaban con una luz siniestra. Preparó la inyección, el líquido ambarino se arremolinaba en el frasco como una poción de la guarida de un hechicero. A medida que la droga recorría sus venas, Diego sintió una oleada de euforia. Imágenes parpadeaban ante sus ojos. Pero a medida que se elevaba, el cielo se oscurecía. El viento se convertía en un vendaval aullante. Sección 5. Atrapado en una pesadilla. El paraíso de Diego se había transformado en un aterrador infierno. Los colores, antes vibrantes, se volvieron oscuros y amenazantes. El aire se volvió denso por el miedo, una asfixiante manta de terror. Se dio cuenta de que estaba atrapado. Su sueño se había transformado en una aterradora pesadilla. Se revolvió contra unas ataduras invisibles. Sus gritos resonaban en el vacío cavernoso de su subconsciente. Lo que Diego no sabía era que su lucha en el mundo de los sueños estaba pasando a la realidad. Su cuerpo, bajo los efectos del somnium, se retorcía y convulsionaba sobre la mesa de operaciones. Calderón observaba fascinado. Su diversión inicial dio paso a una curiosidad fría y clínica. Esto no tenía precedentes. Era un fallo en su fórmula perfectamente calibrada.
El subconsciente de Diego se resistía, negándose a rendirse a la felicidad fabricada. Sección 6. Un destello en la oscuridad. A través de la neblina de su pesadilla, Diego vislumbró una figura. Una mujer con ojos como brasas ardientes, el rostro velado por las sombras. Le tendió la mano, un faro de esperanza en la abrumadora oscuridad. Con una descarga de adrenalina, Diego se liberó de las garras de la pesadilla. Abrió los ojos de golpe. Un grito silencioso escapó de sus labios. Sección 7. La revelación. La conmoción en el quirófano rompió el silencio de la clínica. Las enfermeras, alertadas por los ruidos de la lucha, entraron corriendo, solo para encontrarse con una escena de caos. Diego, impulsado por la adrenalina y el terror, había conseguido liberarse de sus ataduras, tirando instrumentos y bandejas médicas en su desesperado intento por escapar. Su lucha duró poco. Los efectos de la droga, aunque iban disminuyendo, seguían siendo potentes, y se desplomó en el suelo, su mente tambaleándose al borde de la consciencia. La conmoción no había pasado desapercibida. Un vecino, un policía retirado con años de experiencia y una sana dosis de suspicacia, había alertado a las autoridades. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte. Sus lamentos anunciaban la llegada de la policía. Calderón, con el rostro convertido ahora en una máscara de fría furia, se dio cuenta de que el juego había terminado. Desapareció por los laberínticos pasillos de su clínica, dejando tras de sí un rastro de horror. Sección 8. El legado del doctor. La policía, al entrar en la clínica, se encontró con una escena sacada de sus peores pesadillas. El quirófano estaba desordenado, un testimonio de la desesperada lucha de Diego. Pero fueron las otras habitaciones, las cámaras ocultas tras la fachada de la clínica, las que les pusieron los pelos de punta. Había cuerpos tendidos en mesas, conectados a máquinas que zumbaban con una energía siniestra, manteniendo sus órganos viables mientras sus mentes se perdían en el abismo del somnium. El aire era denso por el olor metálico de la sangre. Un escalofriante testimonio del macabro trabajo de Calderón. Diego, aferrándose a la vida, fue trasladado de urgencia al hospital. La pesadilla que había soportado, los horrores que había presenciado, quedaron grabados a fuego en su memoria. Nunca volvería a ser el mismo. Las autoridades iniciaron una investigación a gran escala, decididas a llevar a Calderón ante la justicia. Pero el médico, un fantasma, se había esfumado sin dejar rastro. Sección 9. La pesadilla continúa. La noticia de la clínica de Calderón se extendió como la pólvora, un escalofriante recordatorio de que los monstruos a menudo se esconden a plena vista. El mundo observó con horror cómo se revelaba la verdadera magnitud de sus crímenes. Las familias de las víctimas, con el dolor mezclado con la ira y la incredulidad, exigieron justicia. Pero Calderón seguía siendo esquivo. Una historia de fantasmas que se susurraba en voz baja. Algunos susurraban que había huido del país, que sus ganancias ilícitas financiaban una nueva vida, una nueva identidad. Otros creían que seguía ahí fuera, acechando en las sombras, continuando sus retorcidos experimentos. Las autoridades prometieron darle caza, llevarlo ante la justicia. Pero a medida que pasaban los años, el rastro se enfriaba. La esperanza de encontrarlo se desvanecía con cada día que pasaba. Sección 10. Un recordatorio atormentador. La historia del doctor Ramón Calderón se convirtió en un cuento con moraleja, un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de incluso las mentes más brillantes. Sirvió como un escalofriante recordatorio de que el progreso, sin control de la moral, puede conducir a consecuencias aterradoras. Y así, la historia del doctor Calderón siguió viva, transmitiéndose de generación en generación. Se convirtió en un cuento para dormir, contado en voz baja, una advertencia contra los peligros que acechan en las sombras. Y cada noche, mientras la gente se dejaba llevar por el sueño, no podían evitar preguntarse, aunque solo fuera por un instante,
si sus sueños también podrían convertirse en una prisión, en el patio de recreo de un monstruo que se esconde a plena vista.